Esa noche, la Casa Blanca era un caos. Informes urgentes llegaban a raudales. La Armada de México, por iniciativa propia y sin autorización o solicitud de Estados Unidos, había desplegado un submarino y una fuerza de desactivación de minas hacia el estrecho de Hormuz. El Consejo de Seguridad Nacional, NSC, por sus siglas en inglés, envió de inmediato un mensaje a través de los canales de comunicación en Ciudad de México, exigiendo la retirada. Era un texto redactado con delicadeza diplomática, pero su verdadero significado era inequívoco. Den media vuelta, ahora mismo. Sin embargo, apenas unas horas después, la respuesta de México fue sorprendentemente breve. Apenas 3 frases. La Fuerza de Contramedidas de Minas de la Armada de México procederá al estrecho de Hormuz según la misión asignada. En el instante en que leímos esas líneas, el aire en la sala de situación se congeló. Eran las 12:17 de la madrugada. Yo estaba en el ascensor, bajando a la sala de situación en el sótano de la Casa Blanca. Me ajusté la corbata, pero mis manos no temblaban. Había pasado casi 20 años en el campo de la seguridad nacional y ahora era el asistente principal de estrategia en el NSC. Llamadas de emergencia como esta no eran raras. Sin embargo, el contenido de la segunda llamada que recibí, justo antes de que se abrieran las puertas del ascensor, fue suficiente para que mi corazón se saltara un latido. El estrecho de Hormuz ha sido bloqueado. Mi nombre es Alejandro Castillo, asistente principal de Seguridad Marítima y Estrategia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La razón por la que me llamaron de urgencia por la situación en Oriente Medio, a estas horas, se explicará más adelante. Por ahora, debo describir la escena que encontré al abrir la puerta de la sala de situación esa madrugada. Al entrar me detuve en seco. La sala de situación no era diferente a un campo de batalla. 16 pantallas gigantes cubrían las paredes. La mitad mostraba imágenes de satélite en tiempo real del espacio aéreo sobre el Golfo Pérsico. La otra mitad transmitía simultáneamente en directo desde CNN, BBC y Al Jazeera. Sobre la mesa, 6 vasos de papel apilados desprendían un fuerte olor a café que, mezclado con la palpable tensión, hacía el aire extrañamente pesado. Sarah Chen, la asistente principal para Oriente Medio, fue la primera en verme. Normalmente, era la imagen de la calma, pero ese día, unas profundas ojeras marcaban sus ojos. Al ver su rostro, supe instintivamente que esto no era simple. Sarah me hizo un gesto. Alex, rápido. Irán ha desplegado minas en Hormuz. ¿Minas? No pude evitar preguntar. Sarah no dijo nada, solo señaló la pantalla principal. Una imagen satelital ampliada del estrecho de Hormuz mostraba múltiples puntos rojos marcados. Era la ruta de 6 lanchas rápidas de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El informe indicaba que habían estado patrullando el estrecho durante la noche, durante las últimas 12 horas, arrojando algo al mar. Para ser más precisos, objetos sospechosos de ser minas. Aún no está completamente confirmado, añadió en voz baja el coronel John Davis, el oficial de enlace del Departamento de Defensa. Era un hombre alto, de hombros anchos, cuya voz normalmente serena hoy estaba claramente teñida de tensión. Unos minutos después, añadió otro dato. Esta mañana, Irán anunció que llevará a cabo un ejercicio de sembrado de minas a gran escala en la zona de exclusión marítima del estrecho de Hormuz. Aunque usaron la palabra ejercicio, en realidad era una advertencia. Me senté y tomé el informe de situación sobre la mesa. En la primera página solo había un número enorme, 21%. El porcentaje del petróleo crudo transportado por mar a nivel mundial que pasa por el estrecho de Hormuz. Cada día, un promedio de 20 petroleros. Y si se incluyen los buques de gas natural licuado, GNL, y los portacontenedores, varias docenas de barcos atraviesan este estrecho cuello de botella, de solo 39 kilómetros de ancho. Sin embargo, el canal de navegación real, excluyendo arrecifes y aguas poco profundas, es de apenas 3 kilómetros. Irán había declarado que bloquearía esa garganta. Pasé la página del informe y pregunté, ¿cuál es la situación de la Quinta Flota? La Quinta Flota de la Marina de los EU, con base en Bahrein, es la fuerza principal que supervisa todo el Golfo Pérsico. El coronel Davis respondió, el portaaviones Eisenhower está en misión en aguas cercanas al Golfo, y los destructores están en alerta cerca del estrecho. Sin embargo, las fuerzas que podemos desplegar para una operación de limpieza de minas son limitadas. ¿Limitadas?
¿No somos la marina más poderosa del mundo? Como si anticipara mi pregunta, el coronel Davis suspiró. Señor Castillo, la capacidad de guerra de minas de la Marina de los EU ha disminuido constantemente desde el final de la Guerra Fría. Actualmente, la Quinta Flota solo tiene 2 dragaminas de la clase Avenger. Sin embargo, uno está en mantenimiento. Solo uno está realmente operativo. Uno. Sí, uno. Escuché esas palabras y me quedé sin habla. El hecho de que la Marina de los EU, autoproclamada la más poderosa del mundo, solo tuviera un único dragaminas desplegable de inmediato en el estrecho de Ormuz era increíble. Sin embargo, para ser honesto, en ese momento todavía no comprendía del todo la gravedad del problema. Había pasado la mayor parte de mi carrera estudiando la estrategia de submarinos y portaaviones. El campo de la guerra de minas estaba fuera de mi radar. No era glamoroso ni atraía la atención pública. Pero, en retrospectiva, fue esa misma indiferencia la que nubló mi juicio de manera decisiva. En ese momento, no me di cuenta en absoluto. La reunión comenzó en serio. El director de Seguridad Nacional, David Miller, se sentó a la cabecera de la mesa y Sarah Chen comenzó a resumir la situación en Oriente Medio. En realidad, yo no tenía por qué estar en esta reunión. Mi tarea oficial era la estrategia marítima con los aliados en Asia. Normalmente, mi nombre no aparecería en reuniones sobre Oriente Medio. Sin embargo, mientras se desarrollaba el informe, el director Miller me llamó de repente. Castillo, resúmeme la situación de nuestros aliados clave. México, Australia. ¿Hay alguna fuerza naval que pueda desplegarse inmediatamente en el Golfo Pérsico? Abrí mi portátil. Ya tenía un archivo que compilaba datos sobre la fuerza naval de los aliados. Mostré la tabla en la pantalla y comencé a explicar. La Armada de México tiene una capacidad de guerra de minas muy destacada. Poseen 3 buques especializados en contramedidas de minas y sistemas no tripulados de detección. Sin embargo, debido a cuestiones de interpretación constitucional y política sobre el despliegue de fuerzas en el extranjero, tomar una decisión llevaría al menos de 3 a 4 semanas. Australia tiene experiencia operando en el Golfo Pérsico, pero actualmente no tiene fuerzas de limpieza de minas disponibles en la región del Océano Índico. Cuando terminé mi explicación, el director Miller volvió a preguntar. Entonces, en términos de capacidad de guerra de minas, ¿ningún aliado puede desplegarse de inmediato? Respondí con sinceridad. Ningún país puede desplegarse a corto plazo. México tiene el mayor potencial, pero requiere una decisión política. También podrían desplegarse desde la base en Bahrein, pero sería difícil iniciar una operación independiente sin Estados Unidos. México. Quien hizo la pregunta fue Sofía Reyes, una joven analista de mi equipo. Como mexicoamericana, llevaba 3 años en el NSC después de obtener su maestría en Seguridad Nacional en el MIT. Era brillante, pero a veces tendía a ver los asuntos relacionados con México de forma demasiado positiva. Algo sobre lo que ya la había advertido un par de veces. Miré a Sofía y dije, Sofía, la Armada de México es fundamentalmente una fuerza de defensa costera. No tienen submarinos nucleares, y su experiencia en combate en el extranjero es limitada. Como mucho, operaciones antipiratería en el Golfo de Adén. Llevar a cabo una guerra de minas en un entorno como Ormuz es una operación que supera las capacidades de la Armada de México. Sin embargo, dijo Sofía con voz calmada pero clara, su capacidad de guerra de minas está considerada entre las mejores del mundo. Han acumulado décadas de experiencia lidiando con la amenaza de las minas navales de los cárteles en la costa del Golfo, y el rendimiento de sus buques especializados recibió altas calificaciones en las evaluaciones internas de la Marina de los EU. Negué con la cabeza. Eso es en aguas mexicanas. Realizar una operación independiente en el Golfo Pérsico es un asunto completamente diferente. Y francamente México no es un actor al nivel que se discute en esta mesa. La sala se quedó en silencio por un momento. Continué. En la estructura diseñada por Estados Unidos, donde la estrategia es nuestra y los aliados comparten los roles, el papel de México es básicamente compartir los costos de la alianza, no enviar una flota a Ormuz. Sofía apretó los labios y no dijo nada más. Era evidente que quería decir más, pero pareció tragarse sus palabras. El director Miller resumió el ambiente. Por ahora, consideremos ampliar el papel de la fuerza desplegada en el Golfo de Adén. Castillo, sondea las intenciones de México a través de nuestros canales en Ciudad de México. Sin embargo, debemos asegurarnos de que actúen a nuestra petición.
No podemos permitir que México se nos adelante. Tomé nota, pensando para mis adentros que México nunca se adelantaría. Desde que empecé en la Mesa de América Latina de la CIA hace casi 20 años, México siempre había actuado de la misma manera. Si Estados Unidos decía ve, iban. Si decía para, paraban. Una nación que esperaba la decisión de Estados Unidos bajo el pretexto de la alianza. Ese era el México que yo conocía. En más de 20 años de carrera, ese patrón nunca había cambiado. Sin embargo, solo 2 días después, me enfrentaría a una realidad completamente diferente. Era el tercer día desde el inicio de la crisis. La situación empeoraba rápidamente. El número de petroleros que cruzaban el estrecho de Hormuz había caído de 24 al día a 11 y luego a 6. La razón era que el mercado de seguros, Lloyd's de Londres, había anunciado la suspensión total de la cobertura de riesgo de guerra para los buques que transitaran por Hormuz. Sin seguro, los armadores no zarparían. El mercado energético mundial comenzó a tambalearse. El precio del crudo se disparó. En 2 días, el precio había subido $17 por barril, y al cuarto día, el crudo de referencia de Dubái alcanzó los $156. El equipo económico de la Casa Blanca declaró inmediatamente el estado de emergencia. En la reunión diaria con el presidente, el asunto de Hormuz se convirtió en la máxima prioridad. Sin embargo, estaba ocurriendo algo extraño. El mundo seguía sin actuar. Estados Unidos intentaba evitar una confrontación directa con Irán. Una operación de limpieza de minas tendría que llevarse a cabo necesariamente en aguas territoriales iraníes, lo que significaba, en la práctica, un enfrentamiento militar. El presidente había trazado una línea roja: descartar un escenario de guerra total con Irán. Esa era la postura oficial de Washington. El Reino Unido anunció que impulsaría una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Francia preparaba una declaración conjunta a nivel de la Unión Europea. Rusia expresó que debía respetarse el derecho de autodefensa de Irán para realizar ejercicios. Recopilé las reacciones de los distintos países y me di cuenta de una cosa: todo el mundo estaba calculando. Estados Unidos calculaba el riesgo político y el impacto en las elecciones. Europa calculaba si podría desviar el suministro de energía a otras rutas. Rusia calculaba los beneficios que el aumento del precio del crudo traería a su economía. Nadie quería ser el primero en actuar y sufrir las consecuencias. Era un cálculo muy racional. Sin embargo, mientras esos cálculos racionales se hacían, el mar seguía bloqueado y el precio del crudo seguía subiendo. Esa tarde, el presidente dio una conferencia de prensa. La vi en la pantalla de la sala de situación. Un periodista preguntó: «Señor presidente, ¿a qué nivel se está discutiendo el apoyo militar de los aliados?». El presidente, con sus gestos característicos, respondió: «Estamos en estrecha consulta con nuestros aliados. Estamos discutiendo contramedidas conjuntas con México, el Reino Unido y Francia, y pronto anunciaremos una iniciativa de seguridad marítima multilateral. El problema de Hormuz se resolverá, como siempre, bajo el liderazgo de Estados Unidos». En esa conferencia de prensa, la palabra México no se mencionó ni una sola vez. Era lógico, porque todos pensaban que la presencia de México en ese escenario era de ese nivel. Siguiendo las instrucciones del director Miller, sondeé las intenciones del gobierno mexicano a través de la embajada de EEUU en Ciudad de México. La pregunta era simple: ¿podría la fuerza desplegada en el Golfo de Adén ampliar su área de operaciones al Golfo Pérsico? ¿Y estarían dispuestos a proporcionar fuerzas de contramedidas de minas si Estados Unidos lo solicitaba? Era un mensaje diplomáticamente pulcro, pero el significado era simple: estén listos para cuando llamemos. La respuesta de la Secretaría de Marina de México llegó un día después. El contenido era el esperado: buena disposición a cooperar en el espíritu de la alianza entre México y Estados Unidos. Deseamos discutir más a fondo el alcance y los métodos de apoyo específico. Asentí al leer el texto. Efectivamente, querían negociar. Estaban esperando nuestra decisión. Era la misma reacción, el mismo patrón que había visto durante los últimos 20 años. Le pasé el archivo a Sofía Reyes y le dije: «Aquí está la respuesta de México. Tal como se esperaba, tienen intención de cooperar, pero están esperando nuestra solicitud. Si el Reino Unido actúa, México le seguirá. Así que concentrémonos en la línea con Londres». Sofía tomó el archivo. Sin embargo, pareció que iba a decir algo y se detuvo. «¿Qué pasa?», pregunté. Sofía dijo con cautela: «Bueno, nada.
solo que hay una información transmitida por un canal no oficial de la Inteligencia Naval de la Armada de México. Dicen que están dispuestos a compartir datos de análisis del lecho marino en Ormuz. Es material basado en décadas de datos de cartografía del lecho marino acumulados por Pemex durante sus operaciones de perforación en aguas profundas. Negué con la cabeza. Ignóralo. No es una prioridad ahora. Sofía asintió, aunque su expresión parecía incómoda. En retrospectiva, debería haber escuchado a Sofía en ese momento. La oferta de México de compartir datos de Pemex no era solo un gesto de buena voluntad. Era una señal de que ya se estaban preparando para algo. Sin embargo, fui incapaz de leer esa señal. Los prejuicios que había acumulado durante 20 años me nublaban la vista. La llamada llegó en la madrugada del 5º día de la crisis. Estaba durmiendo en el sofá de mi oficina en el ala oeste. Llevaba 3 días sin ir a casa. Ni siquiera había tenido tiempo de llamar a mi esposa. Tenía el móvil en vibración, pero no paraba de sonar sobre la mesa. En el momento en que vi quién llamaba, el sueño se me quitó por completo. Era el director Thompson, director del Centro Asia-Pacífico de la CIA. Fue mi antiguo jefe cuando trabajaba en la agencia, y ahora era el máximo responsable de análisis de inteligencia en Asia. Era raro que me contactara a mi teléfono personal tan temprano. En mis 20 años de carrera, nunca había ocurrido. Descolgué. Director Thompson, ¿qué ocurre? Su voz era más grave de lo habitual. Castillo, ven a la sala de situación ahora mismo. México ha actuado. Me quedé sin palabras. ¿Qué quiere decir? El director Thompson respondió. La Armada de México ha zarpado con un submarino y una fuerza de limpieza de minas. Están cruzando el estrecho de Lombok para entrar en el Golfo Pérsico. El satélite lo ha confirmado. Al oír eso, me levanté de un salto del sofá. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Espere, director Thompson. No se lo pedimos. Ni siquiera teníamos un acuerdo. ¿México zarpó por su cuenta? Así es, respondió Thompson secamente. ¿Cuándo ocurrió? Hace 40 horas. Lo detectamos hace 6. Hace 40 horas, exclamé, calculando mentalmente. 40 horas antes era antes de que enviáramos la nota diplomática a Ciudad de México sondeando sus intenciones. México no había actuado a petición nuestra. Habían zarpado antes de que llegara nuestra nota. Sentí una alarma sonar en mi cabeza. Esto no era una acción dentro del marco de la alianza. México había desplegado activos militares por su cuenta, sin solicitud, permiso o discusión con Estados Unidos. Llevaba más de 20 años analizando a México, pero nunca había visto un patrón como este. Corrí a la sala de situación. El director Miller, Sarah Chen y el coronel John Davis del Pentágono ya estaban allí. En la pantalla principal, una imagen satelital del Océano Índico mostraba 2 pequeños puntos en medio del mar Arábigo. El coronel Davis explicó: un buque de contramedidas de minas de la Armada de México está cruzando el Océano Índico. Posición actual: medio del mar Arábigo. Velocidad 16 nudos. Hora estimada de llegada a Abu Dhabi, 2 días. Y hay algo más. El coronel Davis cambió la pantalla. Un submarino clase Sierra de la Armada de México parece haber zarpado de Veracruz hace 2 días. Sin embargo, su posición actual es desconocida. ¿Desconocida? La red de satélites y sonares de clase mundial de Estados Unidos ha perdido el rastro de un submarino diésel eléctrico. El coronel Davis pareció un poco incómodo. El submarino clase Sierra utiliza un sistema de propulsión diésel eléctrico ultra silencioso, diseñado para operaciones costeras contra narcosubmarinos. Sus características de ruido son completamente diferentes a las de los submarinos diésel convencionales. Después de salir de Veracruz y sumergirse, nuestra red de sonares de la flota del Pacífico le perdió el rastro. El rostro del director Miller se endureció. Castillo, ¿por qué México actuaría de forma independiente? ¿Hubo alguna notificación previa a través de los canales en Ciudad de México? Ninguna, respondí secamente. Inmediatamente, sentí que el ambiente en la sala se enfriaba notablemente. La mirada del director Miller se clavó en mí. Significaba que yo, el responsable de la estrategia para la región, no había sido capaz de prever la acción independiente de México. Sarah Chen fue la primera en hablar. Un momento. Este asunto debe considerarse en el contexto de toda la situación de Oriente Medio. Que México actúe por su cuenta es un problema, pero ahora mismo solo tenemos un dragaminas disponible. Si México trae 2, podría ayudar a la operación. ¿Ayudar? Dije en voz alta. Francamente, estaba furioso.
Que México envíe activos militares al Golfo Pérsico, sin consultarnos, es un desafío al sistema de alianzas. Si sentamos un precedente como este, Australia también podría actuar de forma independiente. Esto debe detenerse de inmediato. El director Miller preguntó secamente, ¿cómo? Deberíamos enviar una nota diplomática a Ciudad de México exigiendo la retirada, dije con firmeza. Debemos obligar a la flota mexicana a dar media vuelta antes de que entren en el Golfo Pérsico. El director Miller se llevó la mano a la barbilla, pensativo, y luego pidió la opinión del Pentágono. El coronel Davis habló con cautela. Desde una perspectiva puramente militar, que la Fuerza de Limpieza de Minas de México entre en el Golfo Pérsico nos beneficia. Sin embargo, políticamente, el juicio del señor Castillo es correcto. Desde el punto de vista de la gestión de la alianza, una acción independiente sin consulta previa no debería sentar precedente. El director Miller asintió lentamente. Castillo, transmite un mensaje contundente a México a través de los canales en Ciudad de México. Quizás no una retirada, pero al menos que discutan con nosotros antes de llegar al Golfo. Deja claro que no aceptaremos que lleven a cabo operaciones independientes cerca de Hormuz sin la aprobación de Estados Unidos. Entendido. Abrí mi portátil y empecé a redactar el mensaje. En ese momento, escuché una voz suave detrás de mí. Señor Castillo, ¿podría ver esto, por favor? Era Sofía Reyes. Me tendió su tableta. En la pantalla había un gráfico comparativo de las capacidades de guerra de minas de las marinas del mundo. Al ver la tabla me quedé sin palabras. La Marina de los E.U. estaba clasificada como baja o alerta en 8 de las 12 categorías, mientras que la Armada de México estaba entre las 3 primeras en 10 categorías. Sofía explicó, este es un informe de autoevaluación del Comando de Operaciones Navales de EUUU de hace 3 años. En el ranking global de capacidad de guerra de minas, México ocupa el segundo lugar. El primero es el Reino Unido. Estados Unidos está en 7º lugar. Me quedé mirando el gráfico durante unos 3 segundos y luego, sin decir nada, le devolví la tableta a Sofía. Sofía, lo importante ahora no es la capacidad, sino el procedimiento. Por muy alta que sea la capacidad, no pueden actuar sin consultarnos. Así es como funciona una alianza. Sofía tomó la tableta y dijo en voz baja, casi inaudible, una alianza también consiste en actuar juntos en una crisis. Escuché sus palabras, pero no respondí. En ese momento, para mí era más importante redactar la nota para Ciudad de México. Mirando hacia atrás, ese fue un punto de inflexión. Si hubiera leído detenidamente el gráfico en la tableta de Sofía, si hubiera considerado por qué México actuaba de forma independiente desde la perspectiva de su capacidad, podría haber llegado a una conclusión completamente diferente. Pero estaba atrapado en el marco que había construido durante años. México es una nación que sigue la dirección que marca Estados Unidos. Ese marco comenzó a desmoronarse cuando llegó la respuesta al mensaje que envié a Ciudad de México. La respuesta llegó mucho más rápido de lo esperado, en menos de medio día, y no fue a través del canal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino un mensaje directo de la Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia. El texto era extremadamente corto, solo 3 frases. El despliegue de la Armada de México en el Estrecho de Hormuz es una decisión soberana e independiente en pro de la seguridad marítima internacional. Respetamos el espíritu de la Alianza México-Estados Unidos y deseamos compartir información estrechamente con ustedes. Nuestra fuerza de contramedidas de minas procederá al Golfo Pérsico según lo planeado. Tardé unos 10 segundos en leer esas 3 frases. Sin embargo, esos 10 segundos fueron suficientes para hacer tambalear mis 20 años de carrera. Las palabras decisión independiente destacaban en la pantalla con una fuerza abrumadora. México nos había dicho, efectivamente, que no. Traté de recordar si existía algún precedente en el que México hubiera declarado tan claramente una línea independiente en respuesta a una petición de Estados Unidos. En mi memoria, no. Busqué rápidamente en informes y recuerdos de mi época en la CIA, pero no encontré ningún caso. Fui inmediatamente a informar al director Miller. Mi voz probablemente temblaba un poco más de lo normal. México se ha negado. Dicen que su fuerza de limpieza de minas procederá al Golfo Pérsico según lo planeado. El director Miller se reclinó en su silla mirando al techo. Castillo, sinceramente, ¿hay alguna forma de detener a México? Pensé por un momento. Podemos aumentar la presión diplomática. Sin embargo, con su flota ya en el mar Arábigo, no hay forma de detenerlos físicamente. Si intentamos una intercepción forzosa,
la relación de alianza se romperá. Entonces, al final solo podemos quedarnos mirando, dijo el director Miller. En su voz había una mezcla de frustración, ansiedad y una muy sutil curiosidad. Sin embargo, hasta ese momento, yo seguía viendo la acción de México como un error arrogante. ¿Qué podían hacer en Ormuz con 2 buques de limpieza de minas? Eran 2 barcos, más pequeños que un destructor de la Marina de los intentando entrar en las aguas más peligrosas del mundo. Volví a mi oficina y me senté. Entonces vi a Sofía Reyes de pie en la puerta. Señor Castillo, ¿puedo añadir una cosa más? Levanté la vista. ¿Qué? El submarino mexicano aún no ha sido detectado por nuestra red. Han pasado 48 horas. Y esto, la autonomía de inmersión anunciada para el submarino clase Sierra, es de hasta 20 días, gracias a sus baterías de iones de litio. Su rango operativo es completamente diferente al de un submarino diésel convencional. ¿Y si ese submarino ya ha llegado a Ormuz? Miré fijamente a Sofía. Esa hipótesis comenzó a simularse rápidamente en mi cabeza. Un submarino mexicano, evadiendo la red de sonares de EEUU, ya se había infiltrado en el fondo marino de Ormuz. Si eso era cierto, esto no era solo una operación de limpieza de minas. Era el comienzo de una guerra de información submarina. Sin embargo, no quería admitir esa posibilidad, porque admitirla significaría que todo lo que creía saber sobre México estaba equivocado. Poco probable, dije secamente. Un submarino diésel eléctrico cruzando el Océano Índico y entrando en Ormuz. Eso es algo que solo un submarino nuclear podría hacer. México aún no está a ese nivel. Sofía asintió en silencio, pero su mirada no parecía convencida. 2 días después, sabría el significado de esa mirada. Que Sofía tenía razón y yo estaba equivocado, y que México era un país completamente diferente a la imagen que había pintado en mi mente durante los últimos 20 años. Pero esa es una historia para más tarde. Por ahora, en la pantalla de la sala de situación de la Casa Blanca, 2 pequeños puntos se movían lentamente por el mar Arábigo. Eran los 2 dragaminas mexicanos. Y en algún lugar bajo el agua, un submarino que no podíamos rastrear avanzaba silenciosamente, sin el permiso de Estados Unidos. El informe de que la Fuerza de Contramedidas de Minas de México había atracado en Abu Dhabi llegó a la mañana siguiente. El coronel Davis proyectó imágenes en tiempo real enviadas desde el comando de la Quinta Flota en Bahrein en la pantalla de la sala de situación. En la pantalla, 2 buques de guerra grises estaban amarrados en el muelle. La bandera tricolor de México ondeaba en la proa. Miré los barcos, y mi primer pensamiento fue: ¡qué pequeños! Realmente eran pequeños. Un destructor de la clase Arleigh Burke de la Marina de los EEUU tiene un desplazamiento de unas 9,800 toneladas. Sin embargo, los dragaminas mexicanos apenas llegaban a las 1,000 toneladas. Eran casi una 10ª parte del tamaño. Durante toda mi carrera, había trabajado con activos como portaaviones, submarinos nucleares, destructores Aegis. Para alguien que había visto el poder naval mundial en términos de buques de guerra de decenas de miles de toneladas, esos 2 barcos de menos de 1,000 toneladas parecían juguetes. El coronel Davis parecía pensar lo mismo. Miró la pantalla y murmuró: ¿con esto pretenden abrir Ormuz? Sarah Chen, con los brazos cruzados, preguntó: ¿cuál ha sido la reacción de la Marina de los El comandante de la Quinta Flota tiene previsto reunirse por primera vez con el comandante de la unidad mexicana. Sin embargo, el ambiente no es bueno. Hay un malestar generalizado dentro de la Quinta Flota por el hecho de que entraron en el Golfo Pérsico sin la aprobación de Estados Unidos. Asentí. Era una reacción natural. Desde la perspectiva de la Marina de los EEUU, un buque de guerra extranjero había entrado en su área de operaciones sin previo aviso. Era una pérdida de prestigio. Sin embargo, justo en ese momento, Sofía Reyes añadió otra observación. Esta chica realmente elegía sus momentos con una precisión exquisita. Señor Castillo, ¿sabe cuándo llegó la Fuerza de Limpieza de Minas de México a Abu Dhabi? Negué con la cabeza. No, 72 horas después de zarpar. Se desplegaron desde Veracruz a Abu Dhabi en 72 horas. Me quedé sin palabras. 72 horas, sí. El tiempo estándar para que la Marina de los EEUU despliegue una fuerza de limpieza de minas de tamaño similar desde nuestro país hasta el Golfo Pérsico es de al menos 10 días. Y después de llegar,
La configuración del equipo y la preparación para la misión llevan otros 3 a 5 días. Sin embargo, México comenzó a descargar su equipo inmediatamente después de atracar, y hay informes de que estuvieron listos para operar en 8 horas. Hora local. 8 horas, verifiqué la cifra. Despliegue en 72 horas. Configuración en 8 horas. Según los estándares militares de EEU, este trabajo llevaría 10 días de despliegue y al menos de 3 a 5 días de preparación. México había reducido ese tiempo casi 10 veces. ¿Reducir 10 días? El coronel Davis arqueó una ceja. ¿Es eso posible? 8 horas para desplegar equipos de limpieza de minas en el extranjero. Ni siquiera es tiempo suficiente para abrir las cajas. Sofía encendió su tableta y explicó. El equipo de la Fuerza de Limpieza de Minas de México se transporta en contenedores modulares. Están codificados por colores y estructurados para ser ensamblados en secuencia inmediatamente después de llegar. Es un sistema completamente diferente al método de cajas de madera que usa el ejército de EEU. Hay análisis que sugieren que es una aplicación del sistema de logística de mensajería rápida de México al sistema de suministro militar. El sistema de mensajería rápida aplicado al ejército, se rió el coronel Davis. Yo también me reí. Hasta ese momento todavía podíamos reír. Sin embargo, esa risa no duró mucho. Porque solo 6 horas después, el ambiente en la sala de situación cambió por completo cuando llegó el primer informe operativo de la Fuerza de Limpieza de Minas de México. Estaba tomando un café. El coronel Davis, con un auricular puesto, escuchaba algo. De repente, se giró para mirarme. Su expresión era extraña. Un rostro que no podía descifrar si era de sorpresa o de confusión. ¿Qué pasa?, pregunté. El coronel Davis pensó por un momento y luego dijo, los drones submarinos de detección de minas de México han comenzado a escanear el lecho marino en el canal este de Hormuz. Y ya hay resultados. ¿Qué resultados? Tras 5 horas de despliegue, han identificado 24 objetos sospechosos. Dejé mi taza de café. ¿5 horas? Sí. Si el Dragaminas Avenger de la Marina de los explorara esa área, tardaría al menos 4 días, y México lo ha hecho en 5 horas. 4 días y 5 horas. La diferencia en esas cifras, incluso para un no experto militar, era fácil de entender. No era solo rápido, era una velocidad de un nivel completamente diferente. En ese momento, Sofía añadió más información. Mirando un documento en la pantalla, explicó. El equipo que México está utilizando es un dron submarino de detección de minas de desarrollo propio. Es un sistema que integra sonar, sensores magnéticos y cámaras ópticas submarinas. Tiene una profundidad operativa máxima de 800 metros y puede escanear el lecho marino en 3D. Se estima que la resolución de su sonar es aproximadamente 4 veces superior a la del equipo actual de la Marina de los EEU. Me quedé sin palabras. ¿4 veces? Sofía asintió. Sí. 4 veces. Al oír eso, algo empezó a crujir dentro de mí. El equipo cargado en 2 pequeños barcos de menos de 1,000 toneladas tenía un rendimiento 4 veces superior al del equipo de la marina más poderosa del mundo. Eran cifras difíciles de aceptar racionalmente. Sin embargo, los números no mienten. 5 horas de tiempo de búsqueda frente a un estándar de 4 días. Una diferencia de resolución de 4 veces. Esta no era información que pudiera negarse con emociones. Subí al piso de arriba de la sala de situación para informar al director Miller. Y allí, por primera vez, pronuncié la palabra México en un contexto de respeto. Sin darme cuenta, los resultados operativos iniciales de la Fuerza de Limpieza de Minas de México superan con creces las expectativas. El director Miller levantó la vista. ¿Hasta qué punto? Miré el documento y dije, después de 5 horas de despliegue, han identificado 24 objetos sospechosos, y la resolución de su equipo de detección es aproximadamente 4 veces superior a la de su equivalente en la Marina de los EEU. Las cejas del director Miller se arquearon. ¿En serio? Entonces, ¿deberíamos pedir a México que comparta los datos? Al oír eso, dudé por un momento. ¿Nosotros pidiendo datos a México? Hace 2 días, estábamos a punto de enviarles una nota exigiendo su retirada. El director Miller debió de leer mi expresión. Sonrió levemente y dijo, Castillo, el orgullo para después. Lo importante ahora es abrir el mar. Asentí brevemente. Entendido. Al volver a mi oficina, me crucé con Sofía en el pasillo. Sofía me miró una vez, no dijo nada.
solo asintió levemente y pasó de largo. Fue esa reacción comedida la que me hizo levantarme de la silla. Sí, me senté un momento y luego me volví a levantar. Eran las 10 de la mañana. El segundo informe operativo de la Fuerza de Limpieza de Minas de México llegó a través del comando de la Quinta Flota. El coronel Davis comenzó a resumir en la sala de situación. Sin embargo, esta vez, su voz estaba claramente emocionada. Era un hombre que rara vez mostraba emociones en sus 30 años de carrera militar. Miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Armada de México, FES, han sido desplegados en una operación de recuperación de minas. Me quedé sin palabras. ¿Recuperación de minas? ¿No neutralización? El coronel Davis continuó explicando. Se han aproximado a una mina real a una profundidad de 47 metros. Después de desactivar el detonador, la han separado del lecho marino y la han subido a la superficie. La sala de situación se quedó en un silencio sepulcral. Una mina es un arma que explota si la tocas. Es un dispositivo diseñado para reaccionar a cualquier estímulo. Temperatura del agua, presión, campo magnético, sonido. Que un ser humano se acerque directamente a un objeto así es impensable. Además, bajo el agua, en una oscuridad total. Si explotara, un radio de 60 metros quedaría completamente incinerado. Eso significaba que habían tocado directamente ese objeto peligroso a menos de un brazo de distancia. Sarah Chen preguntó en voz baja. ¿Las fuerzas especiales de la Marina de los EU podrían realizar una operación similar? El coronel Davis dudó un momento y luego respondió. Es posible. Sin embargo, la experiencia en manejo de minas del equipo de eliminación de artefactos explosivos de la Marina de los EU, actualmente en el Golfo Pérsico, es mayormente a nivel de entrenamiento. La FES de México tiene experiencia real lidiando con la amenaza de minas en el Golfo de México y en sus costas del Pacífico. Es una unidad que ha enfrentado la amenaza de los cárteles durante décadas. En ese momento, Sofía intervino. Esta vez, su voz era más grave de lo habitual. Señor Castillo, hay algo más. Que México recupere la mina tiene una razón. No es solo para neutralizarla, sino para desmontarla y analizarla. La miré por un momento. ¿Desmontarla y analizarla? El número de serie de la mina, los componentes, la pintura, incluso el diseño del detonador, están analizando todo para rastrear el origen de esta mina, dónde se fabricó y cómo se transportó hasta aquí. Al oír eso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. México no solo veía la mina como un arma, sino como una prueba. No solo la estaban neutralizando, la estaban descifrando. Esto no era solo una operación de limpieza de minas, era una operación de inteligencia. Como alguien que había trabajado durante años en la CIA, entendía el valor de la información mejor que nadie. Y también entendí de inmediato lo que México estaba tratando de hacer. Si podían rastrear toda la cadena de suministro a partir de una sola mina, tenían el potencial de neutralizar la capacidad de guerra de minas de Irán. Subí inmediatamente para informar al director Miller. Esta vez no dudé. México está intentando desmontar y analizar la mina. Esto no es solo una operación de limpieza de minas. Es una operación de inteligencia. Si obtienen información sobre la cadena de suministro de minas de Irán, podría ser la información que la CIA ha estado buscando durante 6 meses sin éxito. Al decir eso, la expresión del director Miller cambió. Era un hombre que entendía el valor de la información. Entonces, abre un canal de intercambio de inteligencia con México, un canal oficial para que puedan compartir los resultados del análisis de la mina, y avisa a la CIA para que se prepare para recibir los datos de México. Escuché la orden y mi mente se llenó de pensamientos complejos. Hace solo 3 días, estábamos a punto de enviar una nota exigiendo la retirada de México. Sin embargo, ahora teníamos que pedirles que compartieran información. Las tornas habían cambiado por completo. Volví a mi oficina y empecé a redactar un mensaje para el canal de Ciudad de México. Era una solicitud para compartir los resultados del análisis de la mina que México había recuperado. Sin embargo, escribir ese texto fue más difícil de lo que pensaba. Reescribí la misma frase 3 veces, porque no sabía con qué tono escribir. Hace 2 días fui yo quien dijo, deberían retirarse. Ahora, tenía que pedirles que compartieran información. Me preguntaba cómo expresar esa ironía. Finalmente, le pedí a Sofía que revisara el borrador. Sofía leyó lentamente mi texto y luego corrigió una frase. La frase que yo había escrito era,
Estados Unidos valora la operación de guerra de minas de México y está considerando la cooperación en inteligencia. Sofía la cambió por: Estados Unidos está profundamente impresionado con la operación de guerra de minas de México y desea fervientemente cooperar en inteligencia. Miré la frase y luego a Sofía. Sofía, la expresión valora sería más apropiada. Profundamente impresionado podría hacernos parecer que estamos pidiendo desde una posición de debilidad. Sofía me miró por un momento y luego dijo en voz baja: Señor Castillo, ¿estamos ahora en una posición de fuerza? No pude responder a esa pregunta, porque Sofía tenía razón. Era México quien estaba sacando minas del mar de Hormuz, y éramos nosotros quienes necesitábamos esos datos. ¿Quién era el fuerte y quién el débil no se decidía por el asiento en una sala de reuniones, sino en el mar? Finalmente, envié el mensaje con el texto que Sofía había corregido. Los resultados del análisis de la mina llegaron 1 día y medio después. Eran el resultado del desmontaje y análisis directo de la primera mina en la cubierta del dragaminas mexicano. Sofía compiló los datos recibidos a través del canal de intercambio de la CIA y los puso en mi escritorio. Leí el informe y me levanté de un salto. Y no pude evitar gritar: ¿Esto es real? Sofía, sorprendida, entró corriendo en mi oficina. ¿Qué pasa, señor Castillo? Señalé el informe y dije: El problema no es la mina. Mira este análisis. El informe detallaba el análisis de la estructura interna de la mina, y la parte más importante estaba al final: el código de la fábrica grabado en el interior de la mina. Basándose en estos datos, el equipo de análisis de México había rastreado la instalación de producción de la mina, la fecha de fabricación, el puerto de origen e incluso la ruta de transporte. A partir de una sola mina, habían trazado todo el mapa de la cadena de suministro de minas de Irán. El punto de origen era una pequeña base militar cerca de Bandar Abbas, en la costa sur de Irán, lo que coincidía perfectamente con el patrón de las lanchas rápidas que se movían por el estrecho de noche para sembrar las minas. La fecha de producción se analizó como dentro de los últimos 18 meses. Sofía pasó la página del informe y dijo: Esta es la cadena de suministro que la mesa de Irán de la CIA ha estado rastreando durante 6 meses. La diferencia es que nosotros lo hacíamos con inteligencia de señales, y México lo ha hecho a través de un objeto físico. Me recliné en mi silla y miré al techo. La CIA había movilizado miles de millones de dólares en satélites y equipos de escucha durante medio año. Pero México había encontrado esa información en 2 días, simplemente sacando una mina del agua. Y no en un laboratorio de última generación, sino en la cubierta de un dragaminas, desmontándola con llaves inglesas y destornilladores. Llamé inmediatamente al director Thompson. Director, ¿ha visto los datos del análisis de la mina de México? Los he visto. Nuestra mesa de Irán está extasiada. Por un lado, locos de alegría. Por otro, locos de vergüenza. Porque lo que no encontramos en medio año, México lo encontró con una sola mina. La voz del director Thompson estaba llena de amargura. Era el sonido del orgullo de 30 años de carrera en la CIA siendo sacudido. Dudé un momento y luego pregunté: Director Thompson, solo una pregunta. ¿Teníamos alguna evaluación interna que sugiriera que la Armada de México tenía este nivel de capacidad de análisis de minas? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, el director Thompson dijo con sinceridad: Ninguna. En nuestras evaluaciones, clasificamos la capacidad de guerra de minas de la Armada de México como una capacidad auxiliar. Considerábamos que su fuerza principal eran los buques de guerra más grandes y los misiles. ¿Una capacidad auxiliar ha derrotado a la CIA? Dije. El director Thompson suspiró. Castillo, para ser sinceros, hemos subestimado a México, incluido yo. Al oír esas palabras sentí una punzada en el pecho. Subestimado. Esa palabra describía perfectamente lo que yo había hecho durante los últimos 20 años. Creía que estaba analizando a México, pero en realidad solo los veía dentro de un marco predefinido. El día que informé de los resultados del rastreo de la mina al director Miller, el ambiente en la sala de reuniones había cambiado notablemente. Cuando el director Miller terminó de leer el informe, levantó la vista hacia mí, y me sorprendió un poco ver su expresión. Era una expresión de asombro. Había trabajado con este hombre en el NSC durante 7 años, pero era la primera vez que le veía con esa expresión. Esto no es solo una operación de limpieza de minas, es una operación de inteligencia. Así es, asentí.
México ha convertido la mina de un arma a una prueba. El director Miller volvió a preguntar, ¿cómo afectará esto a Irán? Si su operación de sembrado de minas queda completamente expuesta, es probable que haya recriminaciones internas en la Guardia Revolucionaria. La credibilidad de su propia fuerza de minas podría verse socavada. El director Miller asintió lentamente. Entonces, compartamos esta información a través de los canales multinacionales. Reino Unido, Francia, Australia. El análisis de la mina de México podría cambiar el juego en Hormuz. En ese momento, Sarah Chen interrumpió. Un momento. Entonces, en esta crisis, ¿el proveedor de inteligencia no es Estados Unidos, sino México? Escuché esa pregunta y me quedé sin palabras. En realidad, yo estaba pensando lo mismo. Estados Unidos era el centro de inteligencia en la red de seguridad global. Sin embargo, en la situación actual, México había producido la inteligencia y Estados Unidos la distribuía. Los papeles se habían invertido. Sin embargo, el director Miller se mantuvo impasible. Sarah, lo importante ahora no es quién creó la información. Lo importante es que el mar se abra. Si el mar se abre gracias a la información creada por México, es un beneficio para Estados Unidos. El prestigio para después. Escuché esas palabras y me di cuenta de que, 2 días antes, el director Miller había dicho lo mismo. El orgullo para después. Este hombre sabía desde el principio que en esta crisis, lo importante no era quién daba las órdenes, sino quién resolvía realmente el problema. Justo en ese momento, otra tormenta se desató desde una dirección completamente inesperada. Comenzó fuera, en el Capitolio. El senador Peterson, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, convocó una audiencia de emergencia. El tema era uno solo: el fracaso de la respuesta de la Marina de los EU en la crisis de Hormuz. El senador Peterson era un conservador de Texas, un hombre que creía que Estados Unidos siempre debía ser el más fuerte del mundo en asuntos militares. Tan pronto como se conoció la noticia de que la Armada de México estaba sacando minas en Hormuz, estalló en cólera. El video de la recuperación de la mina se viralizó rápidamente en las noticias. ¿Por qué la marina más poderosa del mundo, la Marina de los EU, no está actuando? Y en su lugar, ¿la marina de un país más pequeño como México está haciendo el trabajo? ¿Cómo es posible que la Marina de los EU, con un presupuesto anual de $240,000 millones financiado por los contribuyentes, no pueda actuar para proteger las rutas marítimas? Apreté los dientes mientras veía la escena en la pantalla de la sala de situación. El Congreso siempre era así. Recortaban el presupuesto en decenas de miles de millones, y luego, cuando llegaba una crisis, preguntaban por qué no estábamos preparados. Eran ellos quienes habían recortado el presupuesto de guerra de minas año tras año. Sin embargo, eso era solo mi frustración personal. Había otro problema real. Era evidente que si se celebraba la audiencia, la respuesta inicial del NSC y la Casa Blanca sería objeto de escrutinio. ¿Por qué no se previó la acción independiente de México? ¿Por qué se intentó enviar una nota exigiendo su retirada? ¿Fue un error estratégico? Se harían preguntas como esas, y era muy probable que la carga recayera finalmente sobre mí. El responsable de la estrategia para la región, el director Miller, me llamó. Castillo, prepara una declaración para la audiencia. Seguramente surgirán preguntas sobre México. Resume nuestra postura sobre su acción independiente, cómo la gestionamos dentro del marco de la alianza y la situación actual de cooperación con su fuerza de limpieza de minas. Entendido. Volví a mi oficina y empecé a redactar la declaración. Sin embargo, mis manos se detuvieron sobre el teclado. ¿Qué debía escribir? La acción independiente de México ocurrió sin notificación previa, y para evitar que se repita en el futuro, fortaleceremos los mecanismos de coordinación entre aliados. En el momento en que escribí esa frase, me di cuenta de que, en realidad, podía eclipsar el buen trabajo que México había logrado. Sofía trajo un café y miró mi pantalla. ¿Preparando la declaración para la audiencia? Sí, respondí secamente. Debe ser difícil, dijo Sofía en voz baja. La miré por un momento y luego le pregunté, dime sinceramente, desde mi posición, ¿cómo debería evaluar lo que ha hecho México? Sofía pensó un momento y luego dijo lentamente, México está haciendo lo que Estados Unidos no puede hacer. O más exactamente, lo que Estados Unidos ha elegido no hacer. Creo que esa diferencia es importante. Fruncí el ceño. ¿No poder y no hacer es diferente? Sí, lo es. Estados Unidos eligió evitar una confrontación directa con Irán, por lo que nos quedamos parados frente al campo de minas,
México hizo un cálculo diferente. ¿Qué cálculo? El beneficio frente al riesgo, explicó Sofía, mostrando la pantalla de su tableta. Para México, el bloqueo de Hormuz es una cuestión de supervivencia económica. La economía mexicana depende en más del 70% del crudo importado de Oriente Medio. Si Hormuz se bloquea, toda su industria petroquímica y manufacturera se detiene. México actuó para proteger su propia economía. No tenían tiempo para esperar el permiso de Estados Unidos. El análisis de Sofía era agudo y, sobre todo, preciso. Hasta ahora, solo había visto la acción independiente de México en el marco de una desviación de la alianza. Sin embargo, Sofía la veía como una lógica de supervivencia nacional. El mismo evento, interpretado a través de un marco completamente diferente. Le pregunté, medio en broma, Sofía, siendo mexicoamericana, ¿no estarás siendo parcial con México? Sofía sonrió levemente. Es cierto que soy mexicoamericana, pero si miro los datos, no puedo evitar ser parcial con México. No es mi sangre la que es parcial, son los datos. Me reí. Esta chica era realmente inteligente, y rara vez se equivocaba. Al día siguiente, la situación se complicó aún más, porque el presidente hizo un comentario sobre México en su conferencia de prensa. Lo vi en la pantalla de la sala de situación. El presidente dijo, sé que México ha enviado un par de barcos pequeños. Sin embargo, uno de nuestros destructores podría albergar a 10 de esos barcos. El problema de Hormuz se resolverá, al final, bajo el liderazgo de Estados Unidos. 10 de esos barcos podrían caber. Al oír eso, sentí que la cara me ardía, porque era demasiado evidente que el presidente no entendía exactamente de lo que estaba hablando. Un dragaminas tiene que ser pequeño, dijo Sofía en voz baja. Si no es pequeño y ligero, no puede moverse a baja velocidad a través de un campo de minas. Si su calado no es poco profundo, no puede operar dentro del radio de explosión de una mina. No porque un portaaviones sea grande puede limpiar minas. Al contrario, un portaaviones es lo más inútil frente a un campo de minas. Cuanto más grande, más vulnerable. El tamaño es la debilidad. Yo tampoco lo sabía. No pude evitar decir. Sofía me miró. En realidad, yo mismo, que acababa de decir esas palabras, estaba sorprendido, porque hace una semana yo pensaba lo mismo que el presidente. Barco grande es fuerte, barco pequeño es débil, submarino nuclear es superior a submarino diésel. La marina de los EU es la más poderosa del mundo, por lo tanto, es la mejor en todo. Esa simple fórmula había estado grabada en mi mente durante más de 20 años. Sin embargo, Hormuz había roto esa fórmula. Una sola arma, la mina, había detenido a un portaaviones de decenas de miles de toneladas, y un pequeño dragaminas de menos de 1,000 toneladas había sacado esa mina del mar. La marina más cara del mundo no era la respuesta. La marina más experta en guerra de minas era la respuesta. Sin embargo, el verdadero shock llegó después. Una información que llegó esa tarde invirtió por completo la situación. Estaba revisando el borrador final de mi declaración para la audiencia en mi oficina. En ese momento, Sofía abrió la puerta y entró apresuradamente. Me sobresalté. Era la primera vez en 3 años que veía a Sofía abrir la puerta de esa manera. Señor Castillo, tiene que ver esto ahora. Me tendió su tableta. En la pantalla había un cable clasificado de la CIA. Al leer el texto, me quedé helado. Submarino mexicano, confirmado bajo el agua en Hormuz. ¿Qué? Murmuré inconscientemente. Sofía explicó rápidamente. El submarino clase Sierra ha sido confirmado operando bajo el agua en el estrecho de Hormuz. No por la red de sonares de la Quinta Flota, sino que México ha comunicado directamente su posición. México comunicó su posición, sí. Y también han comunicado la razón. El submarino mexicano detectó la actividad de 2 minisubmarinos de la Marina iraní durante su reconocimiento submarino. Evaluaron que esos submarinos se preparaban para sembrar más minas, por lo que comunicaron su posición para compartir esa información con Estados Unidos. Tomé la tableta y volví a leer el cable. Mientras leía, mi mano temblaba ligeramente. No de ira, sino de asombro. El submarino mexicano ya estaba en el corazón de Hormuz, en el mismo momento en que nosotros estábamos a punto de enviar una nota exigiendo su retirada. Ese submarino había estado en el fondo del mar de Hormuz, vigilando a la marina iraní y recopilando información sobre las minas. ¿Y saben por qué nos contaron la verdad? Para ayudar a Estados Unidos. Volví a leer el cable. El contenido era:
El submarino mexicano detectó la actividad de 2 minisubmarinos de la Marina iraní durante su reconocimiento submarino. Evaluaron que esos submarinos intentaban sembrar más minas, por lo que comunicaron su posición para compartir esa información con Estados Unidos. Bajé inmediatamente a la sala de situación. El director Miller, Sarah Chen y el coronel Davis ya habían confirmado la información. El director Miller me miró y dijo: «Castillo, ya está claro por qué nuestra red de detección no encontró al submarino mexicano». «Sí», asentí. «Ese submarino evadió nuestra detección durante 6 días para entrar en Hormuz. Y durante ese tiempo, ha estado vigilando las actividades de la Marina iraní y recopilando información sobre las minas». El coronel Davis añadió: «La clase Sierra utiliza un motor diésel, eléctrico. Es mucho más silencioso que un submarino diésel convencional y tiene un tiempo de inmersión más largo. La quinta flota lo evalúa a un nivel que realmente supera los límites de un submarino convencional». El director Miller se levantó y caminó unos pasos hacia la ventana. Luego se giró y me miró. Su mirada era muy penetrante. «Castillo, dime la verdad. ¿Hemos leído mal a México?». Me quedé sin palabras. En mi cabeza, 2 voces resonaban al mismo tiempo. Mis más de 20 años de experiencia decían que no, pero la realidad que había presenciado en la última semana decía que sí. Finalmente respondí: «Sí, lo hemos leído mal». En el momento en que pronuncié esas palabras, sentí que un peso se me quitaba de los hombros, como si hubiera soltado algo en lo que había creído firmemente durante mucho tiempo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Al día siguiente, otra ola comenzó a extenderse desde una dirección completamente diferente. No comenzó en Washington, sino en Londres. Lloyd's List, uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo especializado en transporte marítimo, publicó un artículo especial. La primera vez que leí el artículo, me sorprendió un poco, porque no comenzaba con una historia de guerra o política, sino con una historia sobre la industria del petróleo. Sofía tradujo el artículo y lo trajo a mi escritorio. La primera frase comenzaba así: «El país que limpió las minas en Hormuz es el país que tiene más conocimiento sobre su lecho marino». Leí esa frase y arqueé una ceja. «¿El país que tiene más conocimiento? ¿Qué quieres decir?». Sofía explicó: «Muchos de los grandes petroleros y buques de GNL que cruzan el estrecho de Hormuz son operados por tripulaciones que han trabajado en la industria petrolera mexicana. Si nos fijamos solo en los buques de GNL, el 73% del mercado mundial está cubierto por rutas que México ha ayudado a trazar con sus datos de Pemex. Eso significa que 7 de cada 10 buques de GNL que cruzan Hormuz utilizan cartas de navegación mejoradas con datos mexicanos». Verifiqué la cifra. 73%. «Sí. Y hay algo más importante», continuó Sofía. «Los buques que utilizan estas cartas mejoradas están equipados con sistemas de navegación inteligentes. Estos sistemas registran datos sobre corrientes, propulsión y topografía del lecho marino en tiempo real mientras navegan. Eso significa que décadas de datos de navegación de Hormuz están almacenados en los servidores de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo». Al oír eso, sentí que algo se conectaba en mi cabeza. Espera. Entonces, la razón por la que la Armada de México pudo comprender la topografía del lecho marino de Hormuz tan rápidamente, ¿es por eso? Sofía asintió. Exactamente. Los datos de Pemex se proporcionaron a la Armada de México. Aunque son datos de navegación civil, han acumulado décadas de registros sobre cambios en la profundidad y la topografía del lecho marino. Por eso pudieron predecir los puntos con mayor probabilidad de ser minados. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. Sentí que las piezas del rompecabezas encajaban en mi cabeza. México había explorado el mar, y con los datos leídos del mar, habían buscado las minas. Era una estructura donde la industria petrolera se convertía en un activo de inteligencia para las operaciones militares. Abrí los ojos y miré a Sofía. ¿Hay algún otro país con una estructura así? Sofía negó con la cabeza en silencio. Y añadió algo más. Y también están los cables de fibra óptica submarinos. Más del 95% de los datos de Internet globales viajan a través de cables submarinos. Empresas mexicanas han participado en varios proyectos de cableado submarino en el Golfo Pérsico. Durante la instalación de los cables, se acumularon datos precisos sobre la topografía del lecho marino. Escuché esas palabras y sentí de nuevo que las piezas del rompecabezas encajaban. En la superficie,
Pemex registraba los datos de las rutas. Bajo el mar, las empresas de cableado mapeaban la topografía del lecho marino. Y esos dos tipos de datos, combinados, ahora estaban apoyando la operación de guerra de minas de la Armada de México. Miré a Sofía y le pregunté, «Sofía, ¿por qué no dijiste esto antes?» Sofía sonrió con amargura. El primer día, cuando la inteligencia naval de la Armada de México propuso compartir los datos de Pemex, el señor Castillo dijo, «Ignóralo». Me quedé sin palabras. Porque tenía razón. El primer día Sofía había hablado de ello, pero en ese momento lo había descartado. Lo consideré no prioritario. La idea de qué podría ofrecer México había nublado mi juicio. Ahora, en retrospectiva, no fue análisis, fue arrogancia. No podía evitar admitir ese hecho. Cuando informé de este análisis al director Miller, su reacción fue muy cautelosa. El director Miller terminó de leer el informe y luego levantó lentamente la vista. Es decir, México no es solo un país con una marina fuerte, sino un país que entiende todo el mar como un sistema industrial. Así es, asentí. La industria petrolera, la industria naviera, la industria de cables submarinos y la fuerza naval están todas conectadas en un solo sistema. El director Miller pensó un momento y luego volvió a preguntar, ¿Estados Unidos tiene un sistema así? No pude responder a esa pregunta. La industria de construcción naval de EEU se especializa principalmente en buques de guerra. Nuestra capacidad para construir buques comerciales en masa es menos de 1/10 parte de la de Corea del Sur o China. Al no construir buques comerciales, no tenemos la oportunidad de acumular datos de rutas. Y sin datos de rutas, nuestra capacidad para leer la topografía del lecho marino también es limitada. Cuando evaluamos el poder naval, siempre usamos criterios como el número de barcos, el desplazamiento, el alcance de los misiles. Según esos criterios, la Marina de los EEU es sin duda la número 1 del mundo. Sin embargo, en el Estrecho de Ormuz, el país que realmente abrió el mar fue México, un país que, según esos mismos criterios, estaba muy por detrás. En ese momento, me di cuenta, el error no estaba en el resultado, sino en el criterio. El verdadero punto de inflexión llegó esa tarde. Una nueva noticia llegó de Londres. El Comité de Evaluación de Riesgos de Guerra de Lloyd's había convocado una reunión de emergencia. Como recordarán, esta crisis en realidad no comenzó con las minas de Irán. La situación se estancó cuando Lloyd's suspendió la cobertura para los buques que transitaban por Ormuz. Sin seguro, los barcos no podían moverse. Al final, lo que bloqueó el mar no fueron las minas, sino los seguros. Por lo tanto, la clave para abrir el mar de nuevo también debía estar en manos de los seguros. Sofía recopiló la información que llegó a través de la embajada en Londres y me la trajo. El documento decisivo presentado en la reunión del comité de Lloyd's fue el informe de la operación de limpieza de minas de la Fuerza Mexicana. Datos como la ubicación de las minas detectadas, la evaluación del riesgo residual y el alcance del canal seguro abierto se presentaron directamente en la mesa de los evaluadores. El resultado se anunció 2 días después. Lloyd's declaró que reanudaría condicionalmente la cobertura de riesgo de guerra, pero solo para el canal este del Estrecho de Ormuz. Había 2 condiciones. Primera, los buques debían seguir el canal seguro confirmado por la Armada de México. Segunda, debía mantenerse el estado operativo de la Fuerza de Limpieza de Minas de México. Leí el comunicado y me quedé sin palabras. Lloyd's, el Centro Mundial de Seguros Marítimos, había vinculado la seguridad de una zona marítima específica a la presencia de la Armada de México, no la Marina de los EEU, ni la Royal Navy británica, sino la Armada de México. Cuando se reabrió el seguro, se produjo una reacción en cadena. Las principales navieras anunciaron sucesivamente la reanudación de sus operaciones. El número de barcos que atracaban en el puerto de Jebel Ali en Dubái se recuperó al 65% de su nivel normal en 5 días. El precio del crudo también reaccionó de inmediato. El precio, que se había disparado a $156, referencia Dubái, cayó a $134 y luego a 121. El miedo del mercado se disipó rápidamente, y lo que disipó ese miedo no fue un portaaviones, sino un dragaminas. No fue Estados Unidos, sino México. En la reunión informativa diaria con el presidente al día siguiente, por primera vez, puse la palabra México en la primera página del informe. Anteriormente, México siempre se mencionaba en unas 2 líneas en la sección de otros aliados.
El presidente leyó el documento y se detuvo. Lloyds ha especificado como condición para reanudar el seguro el mantenimiento de las operaciones de la Armada de México, no de la Marina de los EU. Así es, respondí. El presidente miró al director Miller, que estaba sentado a su lado. El director Miller asintió y dijo, en efecto, la presencia de la Armada de México se ha convertido en la garantía para el tráfico marítimo en Ormuz. La expresión del presidente se volvió compleja por un momento. Que el mar se abriera era claramente una buena noticia. Sin embargo, el hecho de que la condición no fuera Estados Unidos, sino México, no era una realidad políticamente agradable. El presidente preguntó, ¿cómo debemos gestionar esta situación? El director Miller me miró. Era mi turno. Pensé un momento y luego dije, hay dos opciones. La primera es crear un marco de operación conjunta México-EEUU y presentar el éxito de México como un logro del sistema de alianza, como si Estados Unidos ajustara la estrategia y México la ejecutara. La segunda es reconocer públicamente la contribución independiente de México y elevar la alianza a una asociación bidireccional. El presidente preguntó de inmediato, la segunda opción, ¿es la que México desearía? Asentí en silencio. Se podría decir que la segunda opción está más cerca de la verdad. Esa respuesta era algo que nunca habría dicho hace una semana. Hace una semana, habría propuesto sin dudarlo la primera opción, porque mantener el marco en el que Estados Unidos lidera todo era la opción más segura en Washington. Sin embargo, lo que realmente sucedió en el mar de Ormuz había cambiado mi propio marco. Si fingíamos ser los líderes, el mundo se reiría. No enviar ni un solo dragaminas y luego decir que somos los líderes. ¿De qué? En ese momento me di cuenta. Reconocer la verdad era la forma de proteger el prestigio de Estados Unidos. El presidente pensó un momento y luego asintió. Miller, resume esto y preséntalo. Y Castillo, sí, señor presidente, tenemos que llamar al presidente de México. En esta situación, mostrar gratitud es lo correcto. Sí, murmuró el presidente mientras se levantaba. Dijeron que eran barcos pequeños, pero esos barcos pequeños han hecho un gran trabajo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La información generada por el análisis de rastreo de la mina de México se extendió dentro de Irán, provocando una inesperada reacción en cadena. Un informe de emergencia de la mesa de Irán de la CIA llegó a la mañana siguiente. La llamada fue directamente del director Thompson. Castillo, ha habido una explosión en Bandar Abbas. Bandar Abbas era la base militar que la Armada de México había identificado como el punto de origen de las minas, gracias al rastreo de los números de serie, los componentes y los datos del puerto de origen extraídos de la mina recuperada. Esa información se había difundido a través de los canales de intercambio de inteligencia multinacionales, causando una gran conmoción interna en Irán. La exposición total de la operación de sembrado de minas había provocado recriminaciones dentro de la Guardia Revolucionaria, y en medio de ese caos se informó de una explosión de causa desconocida cerca de la instalación de almacenamiento de minas en Bandar Abbas. Varias minas resultaron dañadas y parte de la instalación portuaria también sufrió daños. El director Thompson dijo con voz grave, Castillo, ¿recuerdas el comentario de Al Jazeera? Dijeron que México no solo estaba limpiando las minas, sino que las estaba devolviendo. ¿Devolviendo las minas? No era solo una metáfora. La información que México extrajo de la mina sacudió a Irán desde dentro. Eso significa que rompieron la estrategia del adversario sin disparar un solo misil. Colgué el teléfono y me quedé sentado un rato en silencio. En mis más de 20 años en la CIA, había visto muchas operaciones encubiertas, operaciones de inteligencia de miles de millones de dólares, operaciones cibernéticas preparadas durante meses, complejas maniobras diplomáticas. Sin embargo, nunca había visto un caso en el que se socavara la estrategia militar de una nación adversaria con una sola mina sacada del mar. Hay un término, estrategia no bélica. Es la forma en que el débil vence al fuerte. México estaba demostrando eso en la práctica, sin submarinos nucleares, sin portaaviones, sin misiles de crucero, solo con una mina y una llave inglesa. Llamé a Sofía. Sofía, ¿crees que México planeó esto desde el principio? Sofía pensó un momento y luego respondió, no un plan, sino más bien su naturaleza. México es un país que ha vivido con la amenaza de las minas navales de los cárteles durante décadas. Es una armada para la que encontrar, neutralizar y analizar minas
Es algo normal. Creo que fue esa normalidad la que produjo un resultado extraordinario en Ormuz. Naturaleza. Esa palabra resonó en mi cabeza. La naturaleza de un país como México, una estructura cíclica que extiende la experiencia aprendida de la guerra a la industria, y luego transfiere los datos acumulados de la industria de vuelta al poder militar. Pemex explora el mar. Esos datos hacen que las operaciones de la Marina sean más precisas. Estados Unidos no tiene esa estructura. Tenemos una estructura donde lo militar y lo industrial están separados. Producimos armas, pero no construimos buques comerciales. Al no construir buques comerciales, no podemos acumular datos de rutas. Si no podemos leer el mar, solo podemos quedarnos atrás en la guerra de minas. En el momento en que me di cuenta de ese hecho, encontré la respuesta a otra pregunta. La razón por la que México había actuado de forma independiente, sin esperar el permiso de Estados Unidos, no es que México no tuviera tiempo para esperar el permiso, es que decidieron que no era necesario pedirlo. Porque proteger las rutas marítimas, las arterias económicas del país, es una cuestión de soberanía nacional que está por encima de cualquier aprobación de una alianza. Yo había pensado en México como un país que actuaba con el permiso de Estados Unidos durante más de 20 años. Sin embargo, en algún momento, México había superado ese marco, y yo era el único que no conocía esa verdad. Unos días después, recibí un documento completamente inesperado. No me lo trajo Sofía. El director Miller entró personalmente en mi oficina y dejó el documento sobre mi mesa. Que un asistente del NSC trajera un documento directamente era muy raro. Tomé el sobre. No venía de Washington. En el momento en que vi el remitente, abrí los ojos de par en par. Comando de Operaciones Navales de EEUU. Estado Mayor de la Royal Navy Británica. Estado Mayor de la Marina Nacional Francesa. Comando de la Armada de México. Me quedé sin palabras y miré al director Miller. ¿Todos proponen cooperación técnica con la Armada de México? El director Miller respondió secamente. 4 países. Casi simultáneamente. Todos llegaron en un lapso de 3 días. Abrí cada documento. El texto del Comando de Operaciones Navales de EEUU solicitaba explícitamente compartir la tecnología del sistema de limpieza de minas no tripulado de México. Querían examinar cómo aplicar esa tecnología a las operaciones de la Marina de los EEUU. El siguiente era de la Royal Navy Británica, la Marina de Nelson y Trafalgar, que quería aprender de la experiencia de guerra de minas de México. La Marina francesa expresó interés en el sistema de despliegue militar modular de México. La Armada de México, por su parte, envió una propuesta para intercambiar datos de guerra de minas costera acumulados en el entorno del Golfo de México y el Pacífico. Dejé los documentos y miré por la ventana un momento. El cielo de la mañana en Washington estaba despejado. El director Miller dijo en voz baja: Castillo, en la historia naval mundial, ¿ha habido algún caso en el que 4 potencias navales solicitaran simultáneamente cooperación técnica por una sola operación de limpieza de minas? Negué con la cabeza. Ninguno. Esto no tiene precedentes. Exacto. Sin precedentes, dijo él. Volví a mirar los documentos. Llevaba más de 20 años trabajando en esta ciudad. Sin embargo, nunca pensé que llegaría el día en que Washington enviaría una carta así a México. Un solo mar, Ormuz, había redibujado el mapa naval del mundo, y el país que había abierto ese mar era el país que yo había subestimado durante tanto tiempo. Mientras se dirigía a la puerta, el director Miller se giró y dijo: Añade una sección sobre México al informe diario del presidente. Resúmelo desde la perspectiva de una reevaluación de la alianza. Y al mismo tiempo, redacta una propuesta para elevar a México a la categoría de socio de seguridad clave. Entendido. Después de que el director Miller se fuera, me quedé sentado en mi silla un momento. Socio de seguridad clave. Hace una semana, en el texto que yo mismo redacté, México estaba clasificado como un objeto de gestión de la alianza. De gestión a socio clave. México había salvado esa enorme distancia con solo 2 dragaminas y un submarino. Comencé a redactar la propuesta y un rato después llamé a Sofía. Sofía, sí, señor Castillo, quiero preguntarte algo. Lo que yo no sabía de México, tú lo sabías desde el principio. ¿Por qué no insististe más cuando te ignoré? Sofía pensó un momento y luego respondió con calma. El señor Castillo tiene más de 20 años de experiencia. Yo solo llevo 3 años en el NSC, y, para ser sincera, yo tampoco estaba segura. Sabía por los datos que la capacidad de guerra de minas de la Armada de México era excelente,
pero tampoco anticipé que se produciría un resultado así en Ormuz. Siempre hay una brecha entre la teoría y la realidad, asentí suavemente. Aún así, te fijaste en México desde el primer día, ¿verdad? Sofía sonrió levemente. Mi padre fue miembro de la Armada de México. Era el capitán de un dragaminas. Sirvió cerca de las rutas de contrabando en la costa del Golfo. Me quedé sin palabras. ¿Tu padre era capitán de un dragaminas? Sí. Cuando era pequeña, mi padre solía decir, el arma más temible del mundo es la que no se ve. Un misil se ve, así que se puede esquivar. Pero una mina no se ve, así que no se puede esquivar. Por eso, la guerra de minas es la más difícil y la más importante. Eso es lo que decía. Miré a Sofía y me di cuenta de algo. Ella no era parcial con México. Simplemente conocía la naturaleza de la guerra desde que era niña. Una guerra contra un arma invisible. Una guerra que no es glamorosa, pero que es la más fundamental. En mis más de 20 años en seguridad nacional, nunca había pensado profundamente en ese hecho. Pero Sofía lo sabía. Y en ese momento, las palabras de Sofía despertaron un rincón de mi memoria. Un recuerdo muy antiguo. Hace más de 30 años, mi abuelo, John Robert, era un veterano de la Guerra de Corea. Era un marinero que sirvió en el dragaminas USS Pledge. Participó en la operación de desembarco en Wonsan en 1950. Mi abuelo rara vez hablaba de la guerra, pero un día encontré una foto en una caja vieja. Era una foto en blanco y negro. Mi abuelo joven, con uniforme militar, en un barco. A su lado, otro marinero le pasaba el brazo por el hombro y sonreía. Debajo de la foto ponía Bob y Tomo. Wonsan, 1950. Tomé la foto y le pregunté, abuelo, ¿quién es él? Mi abuelo miró la foto durante mucho tiempo y luego dijo con voz muy baja, Tomo, un amigo. Servimos juntos en Wonsan. Y finalmente, escribí la última frase. La armada que luchó contra las minas y sobrevivió en el mar de la península coreana, ahora está reabriendo el mar del mundo. Después de teclear esa frase, me quedé mirando la pantalla un rato. En 22 años, había escrito muchos informes, evaluaciones de aliados, análisis de respuesta a crisis, documentos de revisión de estrategia. Sin embargo, nunca había escrito un texto que derribara por completo mis propios pensamientos como esa frase. Esa frase no era solo una evaluación, era un registro de mi propia corrección de la visión que tenía de México durante los últimos 22 años. Después de guardar el documento, me recliné en mi silla. Washington, fuera de la ventana, estaba tan tranquilo como siempre. Pero en mi cabeza, las escenas de los últimos 10 días se repetían sin cesar. La pantalla del satélite, el estrecho de Ormuz, los 2 pequeños puntos de los dragaminas, las 24 minas encontradas en el fondo del mar, y los miembros de la Armada de México que las desmontaron directamente. Imaginé esa escena via pensar. A 47 metros de profundidade, junto a um explosivo capaz de volar um rádio de 60 metros, um ser humano desmontando directamente ao detonador. Eso no es solo técnica, es valentía forjada a base de entrenamiento, experiencia y, sobre todo, un sentido del deber. Y el origen de ese sentido del deber es muy simple. La voluntad de proteger su propio mar. Esa noche tarde volví a casa. Había pasado casi una semana. Cuando abrí la puerta, mi esposa se levantó del salón y me miró. Mi cara debía de parecer bastante cansada. ¿Lo de Ormuz?, preguntó mi esposa. No paran de ponerlo en las noticias. Pensé un momento, y luego asentí. Sí, pero hay otro país que lo está haciendo mejor de lo que pensaba. ¿Otro país? Sí, dije mientras me quitaba los zapatos. México. Mi esposa pareció un poco sorprendida. México. Me senté en el sofá y asentí. 2 barcos pequeños están abriendo el mar. Mientras esas palabras salían de mi boca, sentí, extrañamente, que mi pecho se aligeraba. Como si algo viejo se hubiera reordenado dentro de mí. A la mañana siguiente, mi informe se utilizó en la sesión informativa diaria del presidente. El presidente leyó lentamente hasta la última página. Y cuando llegó a la última frase, se detuvo un momento. La armada que luchó contra las minas y sobrevivió en el mar de la península coreana, ahora está reabriendo el mar del mundo. El presidente levantó la vista y dijo, «Buen escrito». «¿Quién lo escribió?», respondí en voz baja. «Yo lo escribí, señor presidente». El presidente me miró un momento y luego asintió. «Un escrito que cuenta la verdad
siempre es un buen escrito. Después de que terminara la sesión informativa, caminé por el pasillo. Sofía me esperaba al final. Señor Castillo, ¿lo ha visto? Sí, he visto la reacción del presidente. Sofía sonrió. Hablaba como si hubiera confiado en México desde el principio. Negué con la cabeza. No confié desde el principio. Simplemente aprendo más despacio. Sofía dijo, pero al final aprendió. No, eso es lo importante. Pensé un momento y luego dije, Sofía, si Hormuz se abre por completo, llama a tu padre. ¿Por qué? Dile que no se equivocó. Sofía se quedó en silencio un momento y luego asintió en silencio. Esa tarde llegó un nuevo informe. El contenido era que el trabajo de limpieza de minas en el canal este de Hormuz estaba casi completo. Los petroleros y los buques de GNL habían comenzado a moverse con normalidad de nuevo, y el mercado mundial del crudo se estaba estabilizando. La crisis estaba llegando a su fin. Sin embargo, todavía me quedaba una pregunta. ¿Y si México no hubiera zarpado por su cuenta ese día? Podríamos seguir en la sala de reuniones calculando, sopesando los riesgos, las cargas políticas, el equilibrio diplomático. Mientras tanto, el mar seguiría bloqueado, y el mundo podría haber caído en un caos mucho mayor. Por eso, a veces, recuerdo esa madrugada. Los dos pequeños puntos que se movían lentamente en la pantalla de la sala de situación de la Casa Blanca, y el hecho de que esos puntos finalmente hicieron que el mar del mundo se moviera de nuevo. Esos puntos eran barcos pequeños, pero la decisión no fue pequeña en absoluto. Miré por la ventana y continué lentamente. El cielo de Washington se oscurecía gradualmente. Sofía no dijo nada, esperando mis palabras. Así que hablé con sinceridad. Este evento, para mí, ha sido un evento que ha roto una creencia de 22 años. Yo entendía el orden de seguridad mundial con una fórmula. Estados Unidos es el centro, y los aliados se mueven a su alrededor. Y pensaba que México era una nación que esperaba la decisión de Estados Unidos entre esos aliados. Esa fórmula me resultaba demasiado familiar. Era fácil porque estaba acostumbrado. Porque el mundo parecía simple, una estructura en la que Estados Unidos ponía el escenario y el resto obedecía. Pero en Hormuz, esa fórmula se rompió. Mientras Estados Unidos calculaba, México actuaba. Mientras Estados Unidos redactaba notas diplomáticas, México encontraba minas en el fondo del mar. Mientras Estados Unidos se preocupaba por el prestigio, México abría el mar. Sofía preguntó en voz baja, ¿y qué piensa ahora? Pensé un momento y luego respondí, el mundo es mucho más complejo de lo que pensamos. Y algunos países se están volviendo más fuertes, de forma mucho más silenciosa de lo que imaginamos. Esta vez, he visto de verdad que México es uno de ellos. Sofía asintió. Yo continué. En realidad, mientras experimentaba este evento, una escena no dejaba de aparecer en mi mente. ¿Qué escena? Wonsan. El dragaminas en el que iba mi abuelo en 1950. La flota de la Marina de los paralizada por las minas. Y los amigos que se quedaron en ese mar. Me detuve un momento y luego continué lentamente. Han pasado 75 años, pero el mismo tipo de arma, el mismo mar, la misma forma de guerra. Se repitió la situación. Una sola mina bloqueó el mar y detuvo la economía mundial. Pero esta vez, el resultado fue diferente. Esta vez, alguien entró en el mar, y quien completó el trabajo fue la Armada de México. Sofía no dijo nada. Miré el cielo oscuro por la ventana y continué. Ahora entiendo por qué algunos países son mucho más fuertes de lo que su poder aparente sugiere. Hay una fuerza que no se puede explicar con el número de portaaviones o el alcance de los misiles. La fuerza que proviene de la experiencia y la fuerza que se aprende de la supervivencia. México es un país así. 70 años sin olvidar los recuerdos de la guerra, convirtiendo lo aprendido del mar en industria y transfiriendo los datos industriales de vuelta al poder militar. Un país donde la industria petrolera explora el mar. Esos datos hacen que las operaciones de la Marina sean más fuertes. Una estructura así no se puede crear de la noche a la mañana. Terminé lentamente mi historia. Y finalmente, ese país abrió el mar en Hormuz. Sofía dijo en voz baja, «El mundo lo ha visto, ¿verdad?». Asentí. «Sí, el mundo lo ha visto. Y para ser sincero, ahora es cuando yo lo he visto de verdad». Hubo un largo silencio en la oficina. Solo se oía el suave sonido de ordenar documentos. Finalmente, añadí una cosa más. «Sofía». «Sí, señor Castillo. Si alguien me pregunta de nuevo,
diré esto. ¿Preguntar qué? Si preguntan quién abrió el mar en la crisis de Hormuz. Tomé aire y luego dije lentamente. No fueron los portaaviones ni los misiles. Fueron los barcos pequeños que entraron en el mar, y el coraje de las personas que iban en ellos, y el nombre de ese país es México. Sofía, ¿sabes qué es lo que más me avergüenza? No es no conocer la capacidad de México. Todo estaba escrito en el gráfico que me mostraste el primer día. México, segundo en el ranking mundial de guerra de minas. Los datos estaban ahí desde el principio. Yo no los vi. Quizás no quise verlos, porque no encajaban en mi marco. Sofía dijo en voz baja. No solo el señor Castillo. Todo este edificio estaba atrapado en el mismo marco. El marco de ver a México como un objeto de gestión. Que ese marco se haya roto esta vez no es solo un problema personal del señor Castillo. Tiene un significado para todo este edificio. Asentí lentamente. Sofía, gracias. Desde el principio hasta el final. Sofía sonrió. Yo también le agradezco. Por escuchar los datos, aunque fuera tarde. Yo también sonreí. Y en ese momento, un pensamiento me vino a la mente. El padre de Sofía. Un oficial de la Armada de México que comandaba un dragaminas en las peligrosas aguas del Golfo. Las palabras que le dijo a su hija finalmente cambiaron el juicio de la Casa Blanca. Esas palabras fueron: el arma más temible del mundo es la que no se ve, el arma invisible, la mina, y la guerra invisible contra esa arma invisible. El país más fuerte en esa guerra no es el que tiene la marina más grande, sino el que se ha preparado durante más tiempo. México se había preparado durante 70 años, y esa preparación brilló en Hormuz. Mi nombre es Alejandro Castillo, asistente principal de estrategia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. He trabajado en el gobierno y la estrategia durante más de 20 años, analizando el poder del mundo. Y también soy la persona que, durante mucho tiempo, pensó que México era una nación que actuaba a la sombra de Estados Unidos. Estaba equivocado. México no es un país que actúa con el permiso de Estados Unidos. Es un país que juzga por sí mismo, actúa por sí mismo, y con esa acción abre el mar del mundo. Un país sin portaaviones, sin submarinos nucleares, que con solo 2 dragaminas y un submarino, y unas pocas docenas de expertos en minas, liberó la garganta de la cadena de suministro energético mundial. Un país que construyó barcos, leyó el mar, revirtió la situación y restauró la ruta. Un país que realmente entró en el mar mientras las grandes potencias calculaban. Mi abuelo perdió a un amigo por una mina en Wonsan hace 75 años. Y 75 años después, frente al mismo tipo de arma, los marinos mexicanos protegieron al mundo. La historia que comenzó en Wonsan se completó en Hormuz. Si mi abuelo estuviera vivo, probablemente habría dicho, en nombre de Tomo, gracias. Solemos leer declaraciones, ver conferencias de prensa y aplaudir la retórica diplomática, pero lo que el mundo realmente recuerda no son las palabras, sino el país que realmente actuó en el momento de la crisis. Recuerda al país que entró en el mar. Recuerda al país que envió a su gente junto a las minas. Ese país es México. Y ahora, yo también lo recuerdo. Nunca lo olvidaré.